Incline su rostro y permítame orar. Padre, hoy queremos disponer nuestro corazón este tiempo para meditar en tu palabra. Queremos, Señor, que al meditarla tú hables a nuestras vidas para corregir, para instruir y para ser esos hombres o mujeres que tú deseas que seamos, Dios. No solamente cristianos medio superficiales o de nómina, sino seamos personas que impacten esta sociedad. Como cristianos, que realmente la gente vea en nosotros algo diferente, tu presencia en nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, hay dos palabras que solemos de repente confundir porque fonéticamente, cuando lo estamos oyendo, parecieran ser que son iguales si no le damos el énfasis en la letra que va a cambiar totalmente todo. Las dos palabras pueden ser muy similares o iguales, pero si le cambiamos una letra, cambia el sentido. Y obviamente, al cambiar el sentido, va a cambiar también la perspectiva de lo que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer. Y me estoy refiriendo a estas dos palabras que son importantes. Ahora, déjeme decirle, las dos palabras deben ser ingredientes en nuestra vida como personas o como cristianos. O sea, deben ser ingredientes en nuestra vida, parte de nosotros. Ahora, aunque deben ser ingredientes y deben ser ingredientes positivos, de todos modos, lo quiera o no lo quiera, usted y yo lo tenemos, ¿no? Tenemos esas dos situaciones que tienen que ver con estas dos palabras. Vuelvo a repetir, son similares, pero cambiándole solamente una letra, cambia todo el sentido. Y me estoy refiriendo a la primera de ellas, que es aptitud, con P. Aptitud. Y la otra es actitud, con C. Todos nosotros lo tenemos, menos o más, positivos o negativos, pero lo tenemos. Pero pretendemos nosotros, en esta mañana, al ir escudriñando las Escrituras, que cambie nuestra actitud para tener una buena aptitud. Y se los voy a explicar. Otra vez, las dos palabras son ingredientes o deben ser ingredientes importantes en nuestra vida. La primera es actitud con C. Y la segunda es aptitud con P. Y son importantes. Aptitud con P, podemos nosotros definirla así de lo más sencillo como habilidad o capacidad. Una persona que tiene una aptitud es una persona que tiene alguna capacidad o alguna habilidad. Y todos nosotros tenemos aptitudes. Todos nosotros desarrollamos o vamos desarrollando aptitudes, ya sea en el trabajo, como personas o como en un hobby. Se nos puede dar más hacer algo electrónico, algo físico, cualquier otra cosa. Pero eso son aptitudes, son habilidades que nosotros tenemos. Y la importancia de una habilidad en el ser humano es que eso nos va a dar una posición o un lugar en donde nosotros vamos a adquirir un buen trabajo. Así que una persona con buenas aptitudes, con buenas capacidades, siempre tendrá las puertas abiertas, porque obviamente siempre hay una demanda de personas con capacidad o capacitadas para esto o para aquello. Eso es una persona con aptitud. Sin embargo, no es suficiente una aptitud. Necesitamos nosotros agregar a nuestra vida lo otro, actitud. Así que la actitud con C es una forma de comportarse. Tiene que ver con algo interno. Nuestra actitud, vuelvo a repetir, con C es una disposición que nosotros tenemos. Es algo que nace o que nosotros traemos en nuestro corazón. Así que una persona con una actitud buena es aquella que tiene una gracia, que de sí mismo es afable, es tratable. Una persona con buena actitud cabe en cualquier lado. Así que si juntamos estas dos cosas en usted o en mí, una persona con
actitud y con aptitud, pues básicamente nosotros estaremos cumpliendo o llegando a donde nuestra perspectiva o nuestra visión pues nos hará llegar, o en otras palabras también estaremos cumpliendo el propósito de Dios. Necesitamos las dos cosas que son importantes. Permítame explicarlo de esta manera. Una persona que tiene una capacidad y tiene una buena aptitud en su vida, pero no tiene actitud, puede tener un buen trabajo, pero tarde o temprano va a incomodar a los demás por no tener actitud. Porque es hosco en su trato, porque no sabe tratar a los demás, porque puede ser orgulloso, soberbio, o al revés, es una persona pusilánime, tiene muy buena capacidad, pero es una persona pusilánime, miedosa siempre. Tenemos a veces que echarle el gancho y rascarle y decirle, es que, mira, tú puedes hacer esto, sí, y sí lo puede, pero no tiene la iniciativa, porque no tiene actitud. Así que entonces una persona con una buena aptitud, con una buena capacidad, tendrá las puertas abiertas en un trabajo, pero puede ser por un tiempo, porque su actitud no es buena. Y si tiene, vuelvo a repetir, si tiene una actitud gacha, como decimos, pues de alguna manera también en ese trabajo, por muy bueno que sea, tendrán que tomar una decisión. Conservar a los demás o conservarlo a él porque es bueno, pero si pueden conservarlo a él, mejor vamos a dejarlo solo, mejor aislémoslo, démosle una oficinita chiquita y allí nadie lo toca porque rinde y sabe hacer lo que yo quiero hacer, pero no lo toquemos, no le pongamos con gente, porque poniéndole con gente me va a ahuyentar a todos porque no tiene una buena actitud. Ahora, vemos la otra parte. Usted me puede decir, bueno, entonces es más importante la actitud. No, porque se requieren las dos cosas. La actitud es una disposición, es algo que nace de mí, es un comportamiento interno. Pero yo puedo tener un buen comportamiento, puedo tener una buena actitud, yo puedo llegar a una empresa, tocar y decirle, oiga, quiero trabajo. Y puedo llegar con la sonrisa de oreja a oreja, bien afable, ay, qué bonito todo eso. Y me preguntan y me van a decir, ¿y qué sabe usted hacer? Pues no sé nada, pero sonrío muy bien. Bueno, me van a decir gracias. Aquí nosotros queremos gente que sepa hacer algo, gente con habilidad. Y sí, a menos que yo esté buscando un edecán y que lo ponga en la puerta para que esté sonriendo siempre, está bien. ¿Me estoy explicando? Entonces las dos cosas son importantes, actitud y aptitud. Tan es así que el apóstol Pablo, si usted tiene su Biblia, por favor, este pasaje no está ahí, el apóstol Pablo cuando recomienda a Timoteo acerca de enseñar a otros o de hacer lo que muchos le llaman discipulado, fíjese lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice, lo que has oído ante mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Véalo otra vez, se lo voy a leer más despacio. Lo que has oído de mí ante muchos, o sea, Pablo diciendo, a Timoteo, tú has escuchado muchas cosas de mí, ¿sí? Tú has sido mi discípulo, mi alumno. Y ahora yo quiero pedirte que tú hagas lo siguiente, lo que yo te he enseñado, tú enséñalo a otros. Pero por favor, vea las características que deben reunir estos otros que tienen que ver con aptitud y actitud. Esto encarga a hombres, como dice su Biblia. Estoy en 2 Timoteo 2, no, este pasaje no se los di para la proyección. ¿Cómo dice su Biblia? Esto encarga a hombres, otra vez, los que traen Biblia, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué es eso? Actitud. Y luego dice que sean ¿qué? Idóneos. ¿Qué es eso? Aptitud o capacidad. ¿Me expliqué? O sea, Pablo dice, bueno, una persona que va a enseñar a otro, es importante que reúna estas dos cualidades, que sea fiel y que sea idónea. Idónea o capaz, dice otra versión.
Así que la fidelidad que debe ser una característica de lo que es actitud, aquí en este momento, lo dice, yo quiero que si tú vas a poner a hombres o a personas que van a enseñar a otros y van a seguir ese proceso de discipulado, ellos sean hombres fieles, que tengan una buena actitud, que sean fieles. Pero no es suficiente, porque necesitamos que también sean capaces, que también sean idóneos. Les vuelvo a repetir, usted no contrataría a una persona solamente con una de las dos cualidades, porque tarde o temprano le va a quedar mal. Usted contrata a una persona con una buena aptitud y tarde o temprano esa persona que tiene buena aptitud, que es capaz, que es idónea, que sabe hacer su chamba, pero no tiene una actitud. Y en otras palabras, como decimos nosotros, regularmente es mala leche. Lo único que va a hacer es ahuyentar. Y va a sacar el trabajo, sí lo va a sacar, pero ¿a expensas de qué? De mucho quebranto, de mucho dolor, de muchos de los demás, porque no tiene la capacidad de tener una buena actitud, de tener algo positivo, ¿sí? O igual, vuelvo a repetir, puede llegar alguna persona a su empresa o a donde usted lo quiere contratar y puede llegar muy sonriente, con la mejor actitud, o sea, bien padre, bien guapo, lo que usted quiera, ¿no? Pero si no sabe hacer nada, usted dice, pues yo no te voy a pagar por hacer nada, yo no te voy a pagar porque me andes sonriendo. Yo necesito que me saquen esta chamba. Entonces, las dos cosas son importantes. Por eso en las escrituras se ponen como un balance. En nuestra vida, usted y yo necesitamos eso. Y esos ingredientes los tenemos, sí los tenemos, pero tenemos que valorar en qué sentido los tenemos. Tenemos una actitud negativa. Somos esas personas que de repente donde estamos dejamos y nos retiramos, dejamos un ambiente hostil, un ambiente en donde las personas que estuvieron a nuestro alrededor se quedaron pensando, los dejamos mal. O somos las personas que cuando llegamos con nuestra actitud cambiamos el ambiente. Dejamos un buen, como decimos nosotros, un buen sabor de boca, porque tenemos una buena actitud. O igual, los otros tenemos una buena actitud y llegamos a un lugar, pero con nuestra actitud de que siempre estamos dispuestos a ayudar, nosotros somos las personas que le llamamos acomedidos, ¿sí? O sea, perdón, gracias. Sí, dice hablando de acomedidos. Bueno, o sea, ¿sí me explico? Pues, o sea, necesitamos las dos. Hay personas que yo de repente veo que tienen una buena actitud, son bien buenos, siempre están sonriendo, pero todo el mundo está trabajando y está sentadito. Está sentado. Y ya. ¿Qué le falta? Aptitud. Todo el mundo sube y baja, se está cayendo. Y además, yo estoy seguro hasta que por dentro está orando, ¿no? Señor, ayúdales, fortaléceles, bendíceles. O sea, híjoles, ¿cómo trabajan estos hermanos? Señor, yo sé que tú les vas a bendecir en su casa, en su trabajo. Se necesita eso, pero también necesitamos actitud. Y Pablo dice, encarga a hombres con actitud y con capacidad, con aptitud. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, a una historia que nos refleja precisamente estos dos elementos que estoy hablando en dos hermanos. Curiosamente tuvieron el mismo padre, la misma educación, pero fueron diferentes. No sé, así es. Lucas capítulo 15, por favor. Acompáñenme al Evangelio de Lucas. Usted conoce esta historia. La conocemos, la hemos predicado una y otra vez. Y yo quiero recordar ahorita precisamente esta historia, la parábola que está intermedia, que es la parábola del hijo pródigo, en donde se nos relata, bueno, en el capítulo 15 es interesante que hay tres historias que tienen que ver con algo que se perdió y algo que se encontró.
La primera, se pierde una oveja y se encuentra la oveja. La segunda, se pierde una moneda y la mujer la busca, enciende la luz, barre en su casa y la encuentra. Y luego la última parábola es la parábola del hijo pródigo, que nosotros conocemos así. Es donde se pierde un hijo y se rescata, regresa un día, aunque aquí curiosamente el padre no va por él a buscarlo donde estaba, sino él espera pacientemente a que el hijo regrese otra vez a casa. Ahora, veamos por favor esta historia en donde hay dos hermanos, vuelvo a repetir, que tienen el mismo padre, tuvieron la misma educación, todos lo tuvieron. Sin embargo, los dos tienen diferentes actitudes y aptitudes. Uno logra cambiar y logra redireccionar su vida cuando su actitud le hace reponerse, levantarse y tomar una aptitud para regresar a casa. El otro tiene una mala actitud, aunque es muy bueno en lo que sabía hacer, pero no se repone porque su actitud negativa le hizo perderse de una gran fiesta. Su actitud le hizo perderse y no entrar a la fiesta que había preparado su padre en honor al hermano o a su hijo que había regresado. Lucas capítulo 15, versículo 11. Veamos rápido. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, aquí empieza la aptitud. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy llamado de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dejemos por favor esta historia, dejemos aquí. El hijo menor, no se nos dice qué edad tenía. Ahora, en realidad una parábola es una pequeña historia, puede ser ficticia o real, no es importante eso. Los maestros en la antigüedad en el oriente solían contar algunas historias para dar una enseñanza. Ahora, aquí entonces Jesús está dando una enseñanza. Un padre tenía 2 hijos, uno mayor, otro menor, pero un día vino el menor y le dijo, Padre, dame los bienes que me corresponden. En otras palabras, este joven viene y ya empieza a ver sopilotes sobre su papá que ni siquiera había muerto. Y le dice, dame la herencia. No era costumbre dar la herencia antes de, ni siquiera el usufructo, sino simplemente hasta que moría el padre se dividía y se daba la herencia. Entonces viene este joven, el hijo menor, viene y le dice a su padre, dame la herencia que me corresponde. ¿Y qué hace este joven? Agarra, se va lejos y empieza a malgastar la herencia. Llega un momento en que hay hambre en la tierra donde vive este joven y por no tener aptitud, por no tener habilidades o capacidades, ¿qué es lo que hizo? Que vea por favor en su Biblia en el versículo 15. Aquí me llama mucho la atención esta palabra. ¿Qué hizo este joven? Fue y ¿qué? Se oye feo, pero ¿qué hizo? Se arrimó. ¿Se da cuenta que no buscó trabajo? No. ¿Por qué no buscó trabajo? ¿Qué sabía hacer? Señor, ¿me da trabajo? Sí. ¿Qué sabes hacer? Gastar dinero. Porque es lo que sabía hacer y lo sabía hacer muy bien. Pero yo estoy seguro que usted no va a contratar a alguien así. Entonces, no tenía habilidades, no tenía capacidad. Este joven creció como el menor, ¿no? O sea, el Benjamín de la familia, el pobrecito. Le voy a dar a él todo porque yo sufrí mucho y yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí, ¿no? ¿Ha escuchado a sus padres? ¿Los ha visto en el espejo? Ajá.
Y yo no quiero, y que mis hijos no sufran y les voy a dar todo. Bueno, este niño creció como un inútil, no sabía hacer nada. En casa lo único que sabía hacer era mandar, nada más, punto. No sabía hacer nada. Así que cuando recibió el dinero fue, se lo malgastó, y cuando ya no tuvo nada de dinero, entonces fue y se oye mal la palabra, pero fue así, fue y se arrimó. Alguien se condolió de él. Alguien dijo, pobre muchacho, lo voy a dar, lo voy a acoger. O sea, y le dio un techo, casa, comida, pero la comida que le dio fue, ve y cuida los cerdos. Ahora, veamos por favor la segunda historia. Tiene él un hermano. Su hermano es el mayor. ¿Cuánto se le antoja que tuviera este hermano? ¿No? O sea, 35, 40 años, joven. Porque el hombre ya era anciano. ¿Sí? Ahora, este hermano sí tenía una cosa, tenía aptitud, tenía habilidad, sabía trabajar, tenía callos en las manos por trabajar en el campo. O sea, no se le puede negar que no. Pero sabe que no tuvo aptitud. Y su actitud, lo interno, su orgullo y su soberbia le impidió entrar a la fiesta y disfrutar de la fiesta que su padre había hecho. Veamos por favor esta historia, rápido. 25, ahora cambiemos la historia, ahora al segundo, al jovencito, al segundo joven. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todos mis bienes son tuyos, mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y hasta aquí termina la historia. No nos dice si entró o no entró. No nos dice si él se dejó y se fue de donde había venido. Bien, veamos por favor. Este joven tenía habilidad, era capaz. Versículo 25, su hijo mayor estaba ¿dónde? En el campo. ¿Sí? Estaba en el campo. Así que entonces vemos que este era un joven que sabía trabajar el campo. De eso no podemos tacharle. Luego también, cuando él le dice en el versículo 29, le dice, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Sugiere que también el padre tenía ganado, tenía ovejas y cabritos. ¿Quién los cuidaba? También este hijo. Así que sabía las dos cosas, sabía la agricultura y sabía cuidar el ganado. De eso no le podemos tachar, era un hombre muy trabajador. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué él no entró a la fiesta? Porque su actitud fue estaba indispuesto a cambiar. Él estaba seguro que los que estaban mal eran los otros, no él. Eso le hizo que él se cerrara. Que él se cerrara a toda posibilidad de cambio, que se cerrara a toda posibilidad de poder cambiar su vida y entrar y disfrutar lo que su padre había hecho ese día. ¿Por qué? Porque tenía un corazón incorrecto, tenía una actitud gacha. Bien, mire, ahora, ¿cómo fue que vemos a este? ¿Qué focos rojos podemos llamarle así? ¿Qué focos rojos podemos ver en este joven? ¿Por qué
esa actitud se fue haciendo dura, dura, dura. Ninguno de nosotros nos endurecemos de la noche a la mañana. Nosotros vamos teniendo experiencias y las experiencias pueden doblegarnos o también nos pueden endurecer. O pueden sacar lo mejor de nosotros, lo positivo. Pero lo que pasó en este joven es que como que va un proceso en donde en ese proceso empieza a sacar esa mala actitud o empieza a fortalecer esa mala actitud de su corazón. La primera, por favor, vean lo siguiente. Dice que su hijo mayor estaba en el campo y luego vino cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Muy bien. ¿Saben? Lo primero que pasó en la vida de este joven es que se empezó a desligar precisamente de la familia. O sea, pasaba más tiempo fuera que dentro. ¿Sí? Dice que estaba en el campo y luego llegó y escuchó la música. Permítame decirle lo siguiente. Aunque aquí en unos cuantos versículos se nos relata así rápido la historia que el papá dice, ponle un vestido, ponle un anillo, lo viste, le hace una fiesta, y en unos cuantos versículos pareciera ser que en el mismo día sucede todo. No, pareciera ser que pudieron pasar por lo menos unos 3 días para organizar la fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar tenía que bañar al jovencito chico que había regresado. Luego le dijo planear la fiesta, y la fiesta de aquellos tiempos no era, pues cómprate un pastel, vete aquí a Casa Pastel y cómpratela ahí, o con Leti, ella hace buenos pasteles, no. O sea, tenía que planear una fiesta, matar un becerro gordo, y para eso, para matar un becerro y dar de comer a la gente, tenía que pasar por lo menos un día o día y medio para desangrar bien el animal. Estamos hablando del contexto judío. Tenía que ser un animal desangrado. No podían matarlo y ahora sí, háztelo. No, tenían que colgarlo y tenía que desangrarse. Por lo menos tenía que estar colgado día y medio. Luego también empieza a hacer las invitaciones. Invita a la gente. O sea, vamos a hacer esto en grande. Por lo menos pudieron pasar 3 días. En esos 3 días, ¿dónde estaba el joven? ¿En casa? ¿Dónde? En el campo. En otras palabras, se había desligado de la realidad más importante, su familia. Sabía más de campo que de papá. Sabía más de campo que de lo que pasaba dentro de su casa. 3 días por lo menos estuvo ausente. Después de 3 días, o no sé, échale más si quiere. Llega y oye, dice, es una fiesta, ¿qué onda? No me invitaron. Pues a ver, amigo, ¿cuántos días no has estado en casa? ¿Dónde te la has pasado? Te la pasaste lejos. Cuando ustedes y yo empezamos a alejarnos, a desligarnos de casa, empezamos a cometer un error bien grande. Mire, cuando Caín mata a Abel, si usted va allá a Génesis, se lo recuerda, lo primero que hace Caín, en vez de arrepentirse y buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname, él se lamenta y diciendo, grande es mi pecado. Y cambia con eso su actitud, ¿no? O sea, simplemente dice, mi pecado es grande y ahora todos los hombres me van a ver y me van a matar. Pero no cambia, no se arrepiente, no busca. Al contrario, dice la Biblia que huye y se va a la tierra de Tob, se va a una tierra lejana y allí emparenta con otra familia que no era de la familia, que no eran parientes cercanos. Y nosotros vemos, si usted busca la historia, Génesis 5, de allí en adelante, va a encontrar que esa familia, de allí descienden los hombres que van a empezar a no buscar a Dios. Y allí está Caín. Y llega a una familia donde no busca a Dios. En otras palabras, se aleja de donde no debería haberse alejado nunca. El primer problema de este joven es que él se desliga de la realidad más importante, su familia, su relación con su papá. Permítame decirle que el papá no tenía 40, 50 años, ya posiblemente era un anciano, 80 años. Y aunque el padre pudiera haber tenido muchos criados, ¿no cree que hubiera sido muy confortante tener a mi hijo allí a mi lado? Sí, mi hijo se va a encargar de todo, pero yo soy importante y él está conmigo. Pero ¿dónde vemos a este hijo? Lejos, en el campo. Por favor, la primera cosa que usted y yo tenemos que arreglar, ¿cómo está nuestra relación con nuestra familia? ¿Sabe? ¿Cómo está tu relación con papá, tus hijos, los chavos?
Yo sé que de repente, o sea, ya quieren terminar la secundaria y la preparatoria para irse, para ya internacionalizarse. No, yo no estudio aquí en el pueblo, ¿no? Y andan buscando, o sea, es que me van a dar una beca. Ajá. No, no, aquí no. Porque se siente padre, que es que me voy mi maleta y ya vivo solo y tengo mi departamento. ¿Ya? ¿Dónde empieza el problema de este chico? Uh-huh. ¿Dónde empieza? ¿Tiene aptitud? Sí, sí la tiene. Tiene capacidad, sabe cuidar el campo, sabe esto. Pero lo primero que empieza a tener es una actitud incorrecta hacia su familia. Me están siguiendo, es decir, su papá. Después de 3 días, por lo menos llega y ¿qué pasa aquí? Ay, ¿por qué pintaron esto? No, perdona, no te enviamos un WhatsApp para preguntarte si lo tenemos que pintar o no, ¿no? O sea, problema número 1. Ahora, aún así, cuando viene, vean qué actitud toma. No es una actitud de llegar y decir, esta es mi casa, voy a ver. O sea, ¿qué dice en el mismo versículo 25? Y llegó ¿dónde? Cerca de la casa. ¿Sí me están siguiendo? Mire, yo creo que cada palabra que encontramos a veces en las escrituras tenemos que de verdad analizar bien. Llegó cerca. O sea, ¿por qué no llegó? Dijo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué alboroto hay en la casa? ¿Qué tal si se está quemando? O sea, ¿qué tal si están velando a mi papá? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ay, mi papá estaba enfermo, voy a ver. O sea, y ya lo están velando. No, él de lejos, cerca, llamó a alguien. Lo llamó. No se acercó, no enmendó. Se sintió todavía extraño, como de repente nosotros, en la medida en que nos vamos alejando de casa, igual también de la manera espiritual, en la medida en que nos vamos alejando de Dios, nos vamos sintiendo a veces hasta extraños con Dios. O sea, como que de repente ya nuestra oración, pues vamos a orar, hijo Dios, ya tiene tiempo que no oro, ya ni sé cómo empiezo. Y si hago una oración como la de los alimentos, o sea, nos vamos sintiendo extraños, porque nosotros mismos no tomamos la decisión de decir, ok, regreso, pero no estoy cerca, quiero entrar. ¿Por qué? Por esto. La segunda cosa que tiene este chico es que bajo esa circunstancia, pues ya se siente el papá de los pollitos. Actúa con prepotencia, versículo 26. Llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Ojo, vea, por favor, estaba cerca de casa, o sea, de lejos. Oyó la pachanga, ni siquiera se imaginó siquiera que a lo mejor era un funeral. ¿Sí? Porque también en los funerales habían fiestas, había comida, había alimentos. O sea, él de lejos, y al primero que encontró, ven. O sea, ¿por qué no fue? ¿Por qué no se acercó? Porque era el patroncito. ¿Sí? Sentirse patroncito. Era, o sea, obvio, había jornaleros. ¿Quién era el patrón? Pues él. Entonces, la segunda cosa que yo veo en este es la actitud de una prepotencia. El sentir que porque tiene autoridad, que porque ya hace esto, que porque tiene esto, que porque sabe hacer las cosas, porque tiene habilidad, entonces le hace subirse y ver a los demás hacia abajo. Hey, ven, dime, infórmame, ¿qué pasa allá adentro? Y obviamente tuvieron que decirle lo que pasaba. Otro le hubiera dicho, entra, ve tú por tus propios ojos, ve. O sea, no te cuesta nada entrar y ve lo que está pasando. Pero él simplemente de lejos se ven los toros y luego actúa con prepotencia llamando al criado. Y luego la siguiente cosa, una actitud inmadura, pero una actitud que usted y yo conocemos como caprichoso. ¿Sí? Vea en el versículo 28. Entonces se enojó, ¿sí? Se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre. ¿Y qué hacía su padre? Le rogaba, entra, hijo, entra, mi hijo. Mira que vino tu hermano. Se enojó. Vea por favor
Esta actitud es la que nosotros llamamos capricho. Pero me llama la atención esto de que se enojó. ¿Qué edad tenía el jovencito? Decía 35 años, andar con estas inmadureces y estas tonterías. O sea, no entro. O sea, hay una fiesta y mi hermano, todo, o sea, ¿por qué le hacen? O sea, el capricho de eso. Ahora, no sé si usted y yo de alguna manera a veces nos ponemos así. El capricho va asociado con la inmadurez. O sea, mandamos, hacemos esto, lo otro. O sea, fíjese, es prepotente y caprichoso sale. Híjoles, qué feo es eso. ¿Han conocido así? El ratito les contaba de que un hombre hacía una oración y le dijo: Señor, por favor, quiero que me envíes una mujer, o yo estoy orando por una mujer como Dios manda. Y Dios me dio una mujer que manda como Dios, la bendita, ¿no? O sea, híjoles, inmadurez y capricho. Mire, por favor, sueñe, imaginen la historia esta de este jovencito allá afuera, todo enojado, haciéndose el digno, ¿no? Porque se hace es el digno. Mártir también, porque ay, le hiciste un becerro gordo, a mí no me da ni siquiera el chivo flaco ese que está muriéndose de hambre. Se sintió digno. Ah, sí, pero porque mire, la otra de las cosas es que además del capricho, o sea, de prepotente, de ser caprichoso, la otra de las cosas es que fue muy bueno para racionalizar su acción o para justificar su acción. La racionalización es un mecanismo de defensa que nos hace a cada uno de nosotros, o a algunas personas, de tratar de defendernos para que no nos ataquen. En otras palabras, yo primero le pego al otro y le digo lo demás, y a mí, o sea, me hago víctima, ¿sí? Víctima de las circunstancias. Y lo que hizo precisamente este joven fue eso. Se hizo víctima. Vean, lo primero que entonces le dice en el versículo 31, dice, bueno, el 30 dice, vino el 29, le dijo: he aquí tantos años te sirvo. Uf. O sea, qué ingrato es mi padre, ¿sí o no? Siempre le he servido y no me ha dado nada. Yo aquí estoy. Ya ni me casé por estar cuidándolo. No, esa es otra historia de otros. Pero, o sea, tantos años te sirvo. Y luego le dice: tantos años te sirvo. Y luego le dice algo: no habiéndote desobedecido jamás. También es mentirosito, ¿sí o no? Jamás. O sea, si usted tuviera un hijo como este, ¿lo quisiera tener? Sus hijos a la semana o al día, ¿cuántas veces le desobedecen? A la semana, ¿cuántas veces le rezongan? ¿Eh? ¿A quién no le gustaría tener un hijo como este? Jamás te he desobedecido, no, hombre. Hijo, de veras, te voy a poner en el récord Guinness, ¿no? Te voy a hacer o sea, ahora que venga Navidad, te voy a hacer un platón allí que diga: al mejor hijo del mundo, el que nunca jamás en 35 años me ha desobedecido. Yo sé que usted lo quisiera tener, pero también es mentirosillo el chavito este. Bueno, el jovencito. El jovencito, como algunos que todavía tienen 30 y tantos, 40 años, parecen trogloditas todavía, y es que es mi hijo, es mi bebé. ¿Y qué estudias? No, nada. Son administradores, eso sí, son buenos administradores. Administran un grupo en WhatsApp. Bueno, tienen varios grupos que administran ahí, ¿no? Pero bueno, luego dice que nunca le he desobedecido. Luego le dice también: y nunca me has dado nada. Papás, ¿alguna vez le ha dicho a su hijo lo mismo, algo así? Mi papá no me quiere. Nunca me ha dado nada. Nunca. Nunca.
Entonces, y tus zapatos, esto. Bueno, pero nunca. Eso es la forma que... Y luego fíjese algo bien interesante. Echa mano de la calumnia. Porque, dice, pero cuando vino, y fíjese que, o sea, se oye así, pero cuando vino tu hijo, o sea, cuando vino mi hermano, no, tu hijo, ya ni sé cómo se llama, pero es tu hijo. Pero no solo termina allí, dice, tu hijo que ha consumido tus bienes, ¿con quién? ¿Cómo dice su Biblia? Bueno, aquí lo tiene. Vino que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Quién caramba le dijo eso? Si usted ve en el versículo 14, dice, cuando lo hubo malgastado todo, bueno, el 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta ahí. No nos da santo y seña de que pues, empezó a buscarse ahí unas prostis ahí de la esquina, ¿no? O cada vez que salía a una fiesta contrataba sus score, ¿no? Para que soy más elegante, ¿no? No, vivió perdidamente, punto, nada más. Que puede ser que a lo mejor se dio al alcohol y punto, no siquiera tenía mente todo. Pero el hijo mayor, yo tengo mis informantes, todo ese tiempo, a mí me han dicho que han andado con rameras. Y estoy seguro que hasta con SIDA viene ¿no? ¿Sí entiende? Actuar maliciosamente con calumnia es también tener una mala actitud. Ahora, mezcle todo esto. ¿Tiene habilidad? Sí. ¿Dónde quedó la actitud? No la tenía. ¿De qué se perdió? De todo. De no entrar a la fiesta que su padre había hecho. Y perdió la fiesta. Todo el mundo alegre, contento allá afuera. Y el joven no sé si se quedó allí hasta que terminó la fiesta en señal de protesta. Y puso su banderita negra y roja allí. Y no entró. Hasta que se vayan toda esta bola de gorrones. Y se perdió de todo. Y perdió la fiesta. ¿Y cuántos de nosotros por una mala actitud podemos perder la fiesta? Puede ser muy bueno usted en lo que hace. Puede ser muy capaz. Puede ser muy hábil. Y eso nadie se lo va a quitar, como nadie le quitó la capacidad de este joven. Pero nos podemos perder de una gran bendición que Dios tiene para nosotros. Así que si juntamos estas dos cosas, actitud y aptitud, estoy seguro que usted cumplirá el propósito de Dios en su vida. Padre, queremos pedirte hoy en esta mañana que nos ayudes en ser esos hombres y mujeres, que no nos conformemos solamente con ser parte de los muchos. Queremos hacer la diferencia. Y esa diferencia, Señor, tiene que empezar con cambios internos en nuestra vida. Esa diferencia tiene que empezar con hacer algo nuevo en nosotros. Y hoy deseamos, Señor, que nuestra actitud cambie para que podamos nosotros emprender un camino para ser habilidosos, para hacer las cosas lo mejor posible, para no ser conformistas, para no ser mediocres. Que esa actitud nos impulse a ser mejores para que finalmente te honremos a ti, porque la gente vea nuestras buenas obras. Y perdónanos, Señor, si hemos actuado como el otro joven, Señor. Somos buenos en lo que hacemos, pero, Señor, nosotros hemos echado a perder mucho por nuestro corazón duro e insensible. Señor, perdónanos y queremos ser esos cristianos que te honren y vivan para honrarte. En el nombre de Jesús.